Dear radio friends, today we consider another one of the signs that Queridos amigos de la radio, hoy consideramos otra de las señales que Jesús da en Mateo 24 de su venida y del fin del mundo. En Mateo 24:12, Jesús dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En relación con esto, quiero leer un par de pasajes de las Escrituras. Primero, Lucas 17, 26 al 29. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en el que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Este pasaje nos está diciendo que aquellos eventos del Antiguo Testamento de la destrucción del mundo durante el tiempo de Noé en el diluvio y la destrucción de Sodoma por fuego y el azufre fueron ordenados por Dios. Estas son imágenes en el Antiguo Testamento del fin del mundo próximo. Eran representaciones de lo que vendrá en el fin del mundo. Hay dos puntos de comparación. Primero, el primer punto de comparación es este, que la maldad de aquellos días caracterizará la maldad de los últimos días. El segundo punto de comparación es que, como el mundo fue destruido repentinamente en los días de Noé y Lot, así será también destruido repentinamente en el momento de la venida de Jesucristo. Para ayudarnos a entender lo que Jesús quiere decir aquí con las palabras por haberse multiplicado la maldad en los últimos días, queremos ver a aquellos pasajes del Antiguo Testamento en el libro de Génesis. Quiero leer algunos versículos de Génesis 6 y Génesis 19. Al principio de Génesis 6 tenemos una descripción de la iniquidad abundante de los días en que Noé vivió. En Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Luego en los versículos 11 y 13, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido en el fin de todo ser, porque la tierra, he decidido el fin de todo ser, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. De manera similar, leemos Génesis 19, lo que estaba pasando en Sodoma en los días de Lot. Justo antes de que Dios hiciera llover fuego y azufre en Sodoma, dos hombres entran a la ciudad de Sodoma y Lot los invita a su casa, y antes de la hora de dormir, vemos en Génesis 19, 4 y 5, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Hay otros dos pasajes del Antiguo Testamento que tengo en mente cuando pienso en la maldad multiplicada. Esto es Jueces 21-25. Esto describe la situación de Israel en los días de los jueces. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien. El otro pasaje es Isaías 5:20, donde dice Isaías: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Volviendo a Mateo 24:12, esto es lo que Jesús tiene en mente con la palabra maldad. Por haberse multiplicado la maldad, es literalmente ninguna ley, o sin ley, o contra la ley. La ley que se refiere aquí es, por supuesto, a la ley de Dios. Y Jesús habla de que un día en que la ley de Dios será desechada. Esta es la misma palabra que se usa en referencia de los últimos días en 2 de Tesalonicenses 2, cuando habla del surgimiento del anticristo. Ahí se le llama el hombre de pecado, que se opone y se enaltece contra Dios. Y luego, en el versículo 8, lo llama inicuo,
o sin ley. La misma palabra es la misma palabra raíz. Y en el versículo 7 que el misterio de la iniquidad, este misterio del desenfreno y que ya está funcionando al levantarse en oposición a la ley de Dios, que culminará en el reinado del anticristo. Eso nos ayuda a entender la clase de maldad que Jesús tiene en mente aquí, que caracterizará los últimos días. No será simplemente una desobediencia a la ley de Dios o un fracaso en observar la ley de Dios, sino que será un deliberado desprecio por la ley de Dios y un rechazo de ella, y un rechazo de Dios mismo, el dador de la ley. Jesús tiene en mente aquí una forma muy desarrollada y sofisticada de rechazo a la ley de Dios. No solo una anarquía en la sociedad, no simplemente un aumento del crimen en lo que leemos en los periódicos. Él está hablando de un tiempo en que las cosas que una vez fueron hechas en secreto debido a que eran pecado y que eran castigados por su maldad, se harán abiertamente y flagrantemente en oposición deliberada a la ley de Dios y a Dios mismo. Lo malo será llamado bueno y lo bueno será llamado malo. Estas cosas serán incluso apoyadas por el gobierno y los gobernantes de la tierra. La sociedad ordenada y pacífica rechazará a Dios y rechazará sus leyes. Y los malhechores ya no se harán llamados malhechores y ya no serán castigados. Y aquellos que se aferran a la ley de Dios serán perseguidos. Esta es la clase de iniquidad que caracterizó a Sodoma. Aquí está el justo Lot. Su alma justa se veía perturbada día tras día por la maldad de Sodoma. Esa noche, cuando tomó en su casa a estos visitantes, los hombres de la ciudad, que son los gobernantes, la gente de todos los estratos sociales de aquella ciudad, vinieron y rodearon la casa para sodomizar y violar a estos hombres que habían venido a ver a Lot. Esto fue apoyado por los gobernantes de aquella tierra. Esa es la clase de maldad que Jesús tiene en mente. Ciertamente vemos evidencias de esto en el día y en la edad en los que vivimos. Existe la ley de Dios sobre la sexualidad humana y el matrimonio. Y la ley no solo está escrita claramente en las páginas de las Escrituras, sino escrita en la misma creación del hombre como varón y hembra. Y escrita en la conciencia del hombre. Lo que vemos no es solo desobediencia a esta ley, como un lapso moral, un fracaso para mantener la ley. Pero vemos esto, aquí está la ley, y la sociedad no solo va a hacer exactamente lo contrario a la ley que la ley de Dios exige, pero va a revocar la ley. La sociedad va a condonar la violación de la ley y va a perseguir a aquellos que insisten en el cumplimiento de la ley de Dios con respecto al matrimonio como un vínculo de por vida entre un hombre y una mujer. Todo esto se hace bajo el disfraz de igualdad de derechos para los seres humanos, lucha contra la discriminación y la paz para la sociedad. Los comerciantes cristianos, iglesias cristianas y al final todos los cristianos pagarán el precio por su obediencia y amor a la ley de Dios. Esto, por supuesto, no es el único ejemplo. Otro ejemplo destacado es el aborto. Este es uno de los mayores males de nuestra sociedad moderna. No hay duda que esto es asesinato. Un médico corta los miembros y los órganos de un bebé vivo en el útero de la madre. Esto ha durado por más de 40 años, apoyado por la ley. Lo malo ha sido llamado bueno. Usted ve en el aborto una sofisticación de esto. Este es un comportamiento espantoso, pero siempre y cuando se haga dentro del útero donde no se puede ver y los gritos del bebé no se puedan oír, siempre y cuando se haga bajo la cubierta de elección o la insignia de los derechos de las mujeres y de las libertades de los ciudadanos, entonces se presenta como algo bueno. Está justificado en la conciencia al cometer un mal peor. Porque luego dicen, vamos a usar los fetos y los embriones abortados para la investigación. Y esto se justifica como investigación médica que preservará otras vidas. Estos son solo dos ejemplos sobresalientes, pero no solo son los únicos males aprobados por una sociedad sin ley.
lo que deja ver es una resistencia más profunda a todos los mandamientos y a la ley de Dios. En el texto Jesús dice, por haberse multiplicado la maldad, o habrá maldad abundante. Esto significa que esta iniquidad, este desenfreno, esta resistencia a la palabra de Dios y a la ley de Dios vendrá en cada segmento de la sociedad, en cada nivel, en cada clase de maldad. Habrá una oleada de maldad, por así decirlo, que correrá en el mundo en los días antes que Jesús venga, porque el espíritu de la época será un espíritu de desenfreno, el espíritu de dejar a un lado la autoridad de Dios y el establecimiento de la autoridad del hombre como Dios. Al reflexionar sobre esto, es importante que recordemos que una multiplicada maldad es una señal de la venida de Jesucristo. Eso significa dos cosas. Primero, significa que esto no es nada nuevo. Como dice Tesalonicenses 2, en 2 Tesalonicenses 2, hay un espíritu de iniquidad y un misterio de la anarquía que ya está trabajando. Así que, aunque hay una frecuente intensidad cada vez más mayores de esta señal, siempre ha estado presente en este mundo apóstata. Pueden ver este mundo en el que vivimos no va a llegar a ser un lugar mejor. No hay una edad de oro futura que nosotros como cristianos podemos esperar. Eso no es verdad. Si pensamos eso, seremos engañados y estaremos decepcionados. Pueden ver los ejemplos a los que acabo de referirme. No son nuevos. La reciente decisión de la Suprema Corte en nuestro país de aprobar el matrimonio homosexual, por ejemplo, no comienza con la homosexualidad. Se remonta a cosas que han ocurrido décadas antes en nuestra sociedad. La aprobación de la inmoralidad sexual, por ejemplo. Piensen, por ejemplo, en la revolución sexual de los años 60, en el sexo en la vida adolescente, en el sexo en las escuelas secundarias, en la eliminación de los 10 mandamientos de las instituciones y de la industria del entretenimiento, y lo que esta industria presenta y enseña como algo normal en nuestra sociedad. Entonces, cuando vemos maldad endosada, lo que realmente estamos viendo es una sociedad que quiere esto, un misterio de iniquidad que ya está trabajando. Proverbios 28:2 dice esto: por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos. Esto significa que una tierra inicua multiplicará más gobernantes malvados. Esto al final es el juicio de Dios mismo sobre el hombre. Romanos 1 dice que Dios nos entregará a sus mentes reprobadas y que el pecado se convierte en pecado mayor y viene como el juicio de Dios sobre el pecado del hombre. Podemos pensar nuevamente en los ejemplos. Una sociedad legaliza un pecado y entonces, para tratar con ese pecado, legaliza un pecado mayor. Pensemos esto. La legalización del aborto sigue a la permisividad de una sociedad con respecto a la sexualidad. Por lo tanto, el pecado se desarrolla y debemos mirar esto no solo como algo que está desarrollándose alrededor de nosotros en la sociedad, sino que debemos mirar a la fuente de este desarrollo también. ¿De dónde proviene? Proviene del orgullo del corazón del hombre, proviene del deseo del hombre por el placer, proviene del orgullo del hombre levantándose contra la ley de Dios. Este orgullo es un orgullo, eso es egoísmo que tenemos en nuestros corazones también. Por lo tanto, nuestro llamado como pueblo de Dios es predicar el Evangelio. Es el Evangelio del Reino. Este Evangelio del Reino debe ser predicado en todo el mundo como un testimonio a todas las naciones. Jesús dice esto en un par de versículos. Y el Evangelio no solo indica lo que la ley de Dios requiere, sino que da una respuesta al pecado del corazón del hombre y llama al hombre al arrepentimiento, a la fe y al perdón en la sangre de Jesucristo. Entonces, la otra cosa que debemos entender acerca de esta maldad multiplicada es como un signo, una señal de la venida de Jesucristo, es que es una parte necesaria de la venida de Cristo, que se prepara para la venida final de Jesucristo. Esto es algo que debe tener lugar antes que Él venga.
A través de la maldad de la sociedad, Jesús mismo viene. Ahora volvemos a pensar en las imágenes del Antiguo Testamento sobre el diluvio y en los días de Sodoma. Así como el mundo antes del diluvio, por su maldad, estaban preparándose para el juicio final y la destrucción que vino a través del diluvio para que Dios pudiera salvar a su iglesia. Y así como Sodoma, por su maldad, se preparaba para el día del fuego y del azufre, para que Dios pudiera liberar a Lot de Sodoma. Así que hoy el mundo está siendo preparado para el día del juicio final. Está llenando su copa de iniquidad. Como dice Salmo 7, Dios se enoja con los impíos todos los días, y Él ha afilado su espada y ha armado su arco y lo ha preparado y ha preparado para Él los instrumentos de muerte. Cuando Jesús venga, no solo destruirá en el juicio todo lo que se opone a Él, sino que en la liberación salvará a su pueblo y les dará vida y gloria. Así que tenemos que ver que Jesús viene también en esta maldad. Pero ahora comprendamos que existe el peligro de que este abundante desenfreno plantea a la iglesia y al pueblo de Dios. Usted ve que en el texto Mateo 24:12, cuando Jesús dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor que Jesús está hablando aquí es el amor de su iglesia, el amor que el pueblo de Dios tiene para Dios y para su ley. No hay amor para Dios en el mundo. Ellos nunca amaron a Dios, nunca se han preocupado por la ley de Dios. El hombre natural desprecia a Dios en su palabra, pero el pueblo de Dios lo ama. La iglesia de Dios es su esposa en este mundo y ella ama a su esposo. De lo que Jesús está hablando aquí es del amor de los creyentes que ellos tienen entre ellos y por el Evangelio y por la palabra y por la iglesia de Cristo y por la causa de Cristo en este mundo. Jesús está advirtiendo que debido a que la iniquidad abundará, ese amor puede enfriarse en la iglesia. Jesús no dice esto. Debido a que a los corazones fríos la iniquidad abundará, pero Él dice que debido a que la iniquidad abundará, el amor de muchos se enfriará. Aquí, frío, hacerse frío, tiene la idea de una llama que está siendo soplada y se está apagando. Los vientos fríos que vienen y soplan son la maldad abundante y el desenfreno de la sociedad. El adulterio abierto en el mundo, la permisidad del mundo, la tolerancia del mundo. Estas cosas soplan en la vida del pueblo de Dios y en la iglesia de Dios. El pueblo de Dios a veces permite que estas cosas entren en sus hogares, en sus vidas a través de películas, novelas, entretenimiento, el internet y literatura. A medida que hacen ellos esto, no alimentan su amor por Dios, sino que enfrían su amor por Dios. Tal vez la evidencia más clara de esto en el mundo eclesiástico hoy es lo que sucedió con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, donde Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hoy vemos que el día del Señor, el domingo, está tratado como cualquier otro día, no solo en el mundo no solo en el mundo, sino en la iglesia. Es un día para la recreación, para la familia, para un partido de fútbol, para acampar. La asistencia a los servicios de adoración disminuyen en fines de semana largos y en meses de verano. Los segundos cultos dominicales han desaparecido. Esto no es un problema de la sociedad. Ellos nunca amaron a Dios, ni su palabra, ni el día de reposo. Pero los vientos de placer y de dinero han invadido a la iglesia y han retirado el amor del pueblo de Dios. Ahora, porque se han convertido en amantes del placer más que amantes de Dios, la adoración de Dios y la predicación y el oír la palabra de Dios ha perdido su atracción. Así es como por la iniquidad abundante, el amor de muchos se enfriará. Ahora vemos la advertencia y el peligro aquí. No debemos pensar en el desenfreno simplemente en términos de asesinatos, robos, protestas, adulterios, escándalos y matrimonios homosexuales y el reino venidero del anticristo. Pero este desenfreno es un amor egoísta. En lugar de amar a Dios, el hombre se ama a sí mismo.
Yo me amo a mí mismo, uso este mundo para mí, para mis placeres. Entonces, mi amor por Dios se enfría. Eso es la advertencia que Jesús da. Esa es la advertencia de los días de Noé y de los días de Lot también. Ellos estaban comiendo, bebiendo y casándose. No hay nada malo en comer, o no hay nada malo en beber, o no hay nada malo en casarse, pero esas cosas se convirtieron en sus dioses. Les encantó la buena comida, amaban el buen vino. Ellos amaban casarse, ellos pusieron esas cosas primero y su amor por Dios se enfrió y la maldad abundó. Así que tenemos que vigilar y tener cuidado y estar en guardia. Tenemos que comprender la importancia de la obediencia personal a la ley de Dios y que está estrechamente vinculada con nuestro amor a Dios. No solo de esta manera que nuestro amor se manifiesta por la obediencia, sino también en esta manera que cuando desobedecemos, nuestro amor por Dios se deteriora, se enfría. A menudo tenemos la idea de que podemos tener un amor ferviente por Dios y luego salir y permitirnos cometer algún pecado. Estamos equivocados, esto no es posible. No puedes sentarte a ver el entretenimiento del mundo, una novela, y tomar la suciedad del mundo y luego cuando haya pasado los créditos al final de la película, ir a recoger tu Biblia y leer y orar con tu esposa, con tu familia, con una conciencia limpia. No. Nuestro amor por Dios se enfriará así deliberadamente, si deliberadamente caminamos en pecado y abrimos las ventanas de nuestra alma al pecado. Entonces, ¿cuál es tu primer amor? ¿Estás vigilando? ¿Estás consciente del peligro de la maldad multiplicada y cómo afecta tu amor por Dios? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es nuestro llamado en el mundo donde el desenfreno abunda? Esto no debe sorprendernos. Jesús nos dice estas cosas como cosas que realmente suceden. Eso nos dice estas cosas como cosas que realmente sucederán en los últimos días. Así Pedro dice en 1 de Pedro 4 que no debemos pensar que es extraño cuando estas cosas empiezan a suceder, pero al mismo tiempo debemos oponernos a la maldad del mundo. Esta oposición no tiene esta esperanza de que vamos a cambiar el mundo y a frenar la maldad del mundo. Pero más es esto, que hay una resistencia espiritual al mundo y a sus influencias. Una resistencia espiritual que se expresa a sí misma en una separación espiritual del mundo, no participando en la manera de vivir del mundo. De esta manera estamos espiritualmente preparados y velando por el día de Jesucristo. Entonces estaremos listos para el día en que Él vendrá. Habrá un conflicto abierto en este mundo entre los cristianos y la sociedad sin Dios y sin ley en la que vivimos. Nos preparamos para ese día separándonos de la maldad del mundo y entrenando nuestras mentes en la palabra de Dios y no por el entretenimiento, educación y aceptación que se pretende en nuestra sociedad. Eso significa que tenemos que oponernos al pecado en nuestros propios corazones. Ese es el objetivo de la advertencia de Jesús aquí. Hay desenfreno y hay orgullo y hay resistencia a la palabra y a la ley de Dios en nuestros corazones, y necesitamos arrepentirnos de eso y a cambio avivar en nuestros corazones un amor por Dios y alimentar ese amor, no dañarlo. Eso es realmente lo que debe atemorizarnos sobre el desenfreno de los últimos días. No es que esté a nuestro alrededor, sino que a causa de ello nuestro amor puede enfriarse. Entonces, así como un hombre que ama a su esposa nunca haría nada para poner en peligro ese amor y esa relación, de esa misma manera fijamos nuestro amor en Dios y en Jesucristo, nuestro esposo, el esposo de la iglesia, que ha de venir. Entonces dependeremos de la gracia preservadora de Dios y sus promesas. En el siguiente versículo 13, Jesús dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esta es una maravillosa promesa. Dependemos de los medios de gracia, dependemos de Dios mismo para alimentar nuestras almas para vida eterna y para mantener viva la llama de nuestro amor por Él. Entonces, cuando vemos la maldad que nos rodea y cuando nos damos cuenta del pecado y de las influencias en nuestros corazones y en nuestras vidas, clamamos con más seriedad, sí, ven, Señor Jesús. Oremos. Padre, guárdanos alejados del mal de nuestros días.
Manténnos alerta de la maldad en nuestro propio corazón y al atractivo del pecado. Ayúdanos a estar arrepentidos. Manténnos puros, separados espiritualmente del mundo que nos rodea. Y manténnos fijos en el Jesucristo, en la fe, buscando el día en el que Él vendrá. Que nuestras almas sean como las almas de Lot, almas justas, que se atormentan día a día mientras esperamos el regreso de Jesús. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén.